Entonces, en cuanto al control de síntomas que yo estaba mencionando, hay una cosa muy importante y es también entender que el hecho de que un paciente esté en estado avanzado de la enfermedad no quiere decir que en algunas circunstancias específicas, como ya lo venía diciendo, no se beneficie de un procedimiento invasivo, ¿sí? O sea, el hecho no es que el paciente que esté con enfermedad avanzada entonces se le niega de entrada todo porque tiene cáncer, entonces no le vamos a hacer nada. No, vamos a ser racionales con los recursos. No estoy hablando desde el punto de vista económico, sino la racionalidad tiene que ver con la magnitud de la intervención, la posibilidad de que esa intervención empeore la calidad de vida del paciente o al contrario, la posibilidad de que la intervención definitivamente lo mejore. Y ahí pongo algunos ejemplos. Entonces, si un paciente tiene agua en el pulmón y se le puede sacar el agua con una punción, eso se llama una toracentesis, ¿sí? Y eso le va a mejorar la fatiga que tiene, la dificultad para respirar, pues es un procedimiento que está claramente indicado. Obviamente el procedimiento médico tiene riesgos, obviamente es un procedimiento que puede tener complicaciones como cualquier procedimiento, pero no nos abstenemos de hacerlo porque el paciente simplemente tiene cáncer. Al contrario, como tiene síntomas que no están controlados, procuramos mejorar con todas esas intervenciones su calidad de vida enfocados, como ya lo he mencionado, al control sintomático, ¿sí? Y esto es una cosa que a veces es complicada de entender. Es lo que nos importa realmente con estos pacientes es el control de síntomas. Uno ya se olvida un poco de si tiene la tensión alta o baja, de cómo está el azúcar, de que será que se me bajó una cosa, de que si se me subió el colesterol, que son cosas que uno, digamos, cuando no tiene una enfermedad crónica severa, piensa mucho y está preocupado. Probablemente aquí muchos de ustedes tomen, digamos, un medicamento para el colesterol, un medicamento para la tensión y está claramente indicado y uno está preocupado por el colesterol o por los triglicéridos. De pronto, en el caso de un paciente que tiene una enfermedad como un cáncer muy avanzado, ya de pronto no es tan importante que el colesterol esté abajo o bueno o que si se tome la pastilla no, sino que nos importa es controlar otros síntomas más importantes en ese momento. Lo otro es otro fenómeno que se ve muy frecuentemente y que aquí, digamos, sí tiene que ver también mucho la comunidad, es que desafortunadamente con estos pacientes con enfermedades avanzadas se empieza a meter otra gran cantidad de gente a opinar, y ojalá fuera solo a opinar, sino a formular medicamentos o a formular medicamentos homeopáticos, a formular hierbas, veneno de escorpión, cartílago de tiburón, embriones de pato, ¿sí? Los prigmas, los santeros cubanos, la alineación de los chakras, bueno, una cantidad de cosas que yo ya me las conozco todas y que de una u otra manera también tienen efectos secundarios. Entonces la gente a veces piensa, no, pues entonces tómese esto que a mí me dieron, que a mí me sirvió, o como tiene cáncer o como se va a morir, entonces igual démosle lo que sea que no importa. ¿Sí? Eso es lo que se llama como la cascada de las prescripciones, así se conoce médicamente y es muy frecuente en esos pacientes que terminan tomando 10, 15, 20 medicamentos de pronto formulados por un médico o por varios médicos, ¿sí? Y además entonces el primo que es médico en la familia formuló esto y el señor de la droguería dijo tal cosa y la suegra también formuló otra cosa y trajeron de Cuba el veneno del escorpión azul que también es bueno y una cantidad de cosas que lleva finalmente a que muchos pacientes de estos estén con efectos adversos marcados de todos estos medicamentos que impactan la calidad de vida y que muchas veces no son ni siquiera los medicamentos que hemos formulado los médicos, sino son todos los demás combinaciones o interacciones que han generado los medicamentos o las hierbas o los consejos que se han seguido en otras partes. Esto también es muy frecuente en este grupo de pacientes y es muy importante saber que todos esos medicamentos que uno cree que son naturistas o que no son inofensivos, son medicamentos que generan efectos secundarios. ¿Sí? Tomarse una gota de valeriana, comerse un diente de ajo en ayunas, o cualquier cosa de esas genera de una u otra manera algún tipo de interacción medicamentosa que a veces puede ser severa. La información de cómo se maneja la información con el paciente y con la familia depende también la forma como los médicos podamos tener éxito o no, digamos, en el cuidado paliativo. Hay una cosa que es muy frecuente también y la voy a mencionar aquí, que es la llamada conspiración del silencio. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando la familia no quiere que el paciente enfermo sepa que está muy enfermo, ¿sí? Y esto tiene una cantidad de matices. También puede ser que el paciente está enfermo y no quiere que su familia sepa. O ambos. El paciente sabe que está enfermo, la familia sabe que está, el paciente no quiere que ellos sepan y la familia tampoco quiere decirle nada a él. ¿Sí? Y esto genera automáticamente una cantidad de conflictos que finalmente terminan en un distanciamiento entre el médico, la familia y el paciente. Entonces eso es muy frecuente. Es muy frecuente que lleguen a mi consulta y entren primero las dos hijas del paciente y me dicen, doctor, mire, mi mamá tiene cáncer de páncreas, pero no queremos decirle nada. Sí, por favor no le diga nada. Entonces, esto que ustedes ven ahí en la diapositiva es la mejor definición que yo me he encontrado de esto. Eso es una obra de teatro en la que todos representan un papel día tras día. El enfermo conoce y sabe de su enfermedad, pero disimula ante sus familiares y los familiares piensan que el enfermo no sabe nada y actúan como si nada estuviera pasando. ¿Sí? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es saber, primero, que
Detrás de la conspiración del silencio, lo que hay generalmente es un intento de proteger al paciente o de proteger a la familia. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces muchos médicos, ¿sí?, caemos en el error de decir, no, pero es que usted no le puede ocultar la verdad al señor. Mi deber como médico es contarle la verdad. Y eso, digamos, tiene cierta razón. Pero lo importante es entender que esa familia que decide no contarle nada al paciente no lo está haciendo de mala clase ni por fregarlo, sino lo está haciendo porque ellos consideran que si no le cuentan lo van a proteger, ¿sí? Que si uno le cuenta al paciente se va a deprimir, se va a poner peor, no va a tolerar la quimioterapia, en fin. Esto lo único que tiene detrás son claras fallas de comunicación por parte del grupo tratante, de la familia, el paciente y pues todos en conjunto. Y esto obviamente lo que genera es desconfianza y aislamiento. Imagínense cómo es una relación médico-paciente si yo no sé o no le puedo decir al paciente qué es lo que tiene, ¿sí? ¿Cómo le transmito la información? ¿Cómo trato de ayudarlo si no puedo decirle, mira, te voy a dar este medicamento para que te cure tal cosa, si no le puedo decir que tiene una metástasis en el hígado? Ahora, esto también debe ser individualizado. La verdad en general y la verdad médica también puede lesionar mucho cuando uno transmite información a veces de una forma brusca, digamos, en un tiempo muy corto, ¿sí?, con unas palabras que uno no puede, que uno no debería utilizar. Entonces, hay que saber cómo se maneja adecuadamente la conspiración del silencio. O sea, no es lo mismo decirle a un paciente, mire, usted tiene cáncer y se va a morir, arregle sus cosas, a decirle, mire, hay un tumor que está avanzando, que está invadiendo el hígado, vamos a tratar de que esté lo más tranquilo posible. ¿Sí? Estamos diciendo lo mismo de dos formas diferentes. Ahora, también puede haber partes de la verdad que no sean útiles en ese momento, ¿sí? Entonces, les pongo ejemplos. Una paciente con enfermedad de Alzheimer en etapa avanzada, con un problema de memoria muy severo, pues no tiene ningún sentido que yo le diga que tiene un cáncer de páncreas y que tiene metástasis, ¿sí? Ella no va a hacer absolutamente nada con esa información. De pronto, en ese caso puntual, la información hacia esa paciente específica sobra, ¿sí? Esto tampoco se hace en un solo día. O sea, yo no puedo llegar a ver un paciente con este problema y decir, no, ¿sabe qué? Voy a decirle ya mismo la verdad, pase lo que pase. Esto es un proceso, esto son varias consultas, estos son varias reuniones de grupo de apoyo a familiares para que poco a poco se entienda que con el tiempo lo mejor es romper la conspiración del silencio. Lo que genera esto al final simplemente es, como les contaba, desconfianza, aislamiento, distanciamiento entre la familia, el paciente, peleas dentro de los familiares. Entonces, por eso procuramos siempre romper de una forma razonable la conspiración del silencio.